Y claro, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba Negri, que en algún momento, como le decía ahí en el informe, le decía comandante a Alberto Fernández. Qué lejos quedó eso. Muy lejos. Y Alberto Fernández le decía amigo a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, hoy casi nadie se puede ver, ¿no? Ese tránsito de esa amistad, de esos abrazos, a la nada misma. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo podemos preguntar a Raúl Aragón, analista político, a quien convocamos esta noche a este fuego amigo, muy intenso, como nunca. ¿Qué tal, Raúl? Cata de Lía, Diego Schurman, te estamos saludando. Cata, Diego, muchas gracias por llamarme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó entre lo que sucedía hace un año atrás y ahora, no? Son dos fotos realmente distintas. Sí, muy distintas y lamentablemente muy distintas. Porque en la clase política, no estoy hablando del oficialismo, estoy hablando de la clase política, se está priorizando la pelea por el poder frente a una gestión consensuada del drama que está viviendo la Argentina y el mundo con el COVID, ¿no? ¿Es porque es un año electoral, Raúl? O sea, si no hubiera un año electoral, ¿estarían dialogando? Absolutamente. Esto es una pelea por el poder al más clásico estilo, donde antes se disputaban temas de, por ejemplo, corrupción. Ahora se utiliza la pandemia, la crisis y en qué momento se encierra y cuánto se encierra, y si no hay que encerrar y si hay que usar barbijo, etc. Se utiliza como munición política. Y eso es lamentable porque en el medio está una sociedad que tiene 20.000, no me acuerdo, creo que son 22.000 hoy contagiados y algo así como 300 muertos. Nosotros tenemos más o menos una Malvina cada 2 días. En la Malvina murieron 670 argentinos. En este momento está muriendo una Malvina cada 2 días. Ahora, en medio de ese escenario, ellos pelean por el poder. Y es lamentable. No voy a defender ni el oficialismo ni la oposición. Ahora, Raúl, hablamos de la grieta entre oficialismo y oposición, pero pregunto si esto no tiene que ver también con una suerte de grieta interna, para llamarlo de alguna manera, en la oposición, ¿no? El oficialismo está diciendo que este endurecimiento de Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver con las presiones internas por parte de Macri y Patricia Bullrich. ¿Vos ves esto? Sí, seguramente. Por supuesto que hay presiones internas desde el pro puro, el pro más extremo, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, versus un pro un poco más dialoguista que, por ser más dialoguista, empieza a imponerse claramente como una opción presidencial para el 2023. Esto les preocupa mucho a Macri y también al resto de la gente, de los políticos que lo acompañan, pero digámoslo claramente, el oficialismo se equivoca en muchas medidas, pero la oposición solamente critica, no propone alternativas. Es decir, vos no podés ser crítico de algo sin proponer una alternativa que estás criticando. Si esto está mal, ok, ¿cómo es hacerlo bien? ¿Qué es lo correcto? Eso también está ausente en la oposición, así que por eso digo, esta es una pelea por el poder intraclase política que utiliza como munición las cuestiones referentes o los problemas referentes a una pandemia que está matando cada 2 días la misma cantidad de argentinos. Claro, pero el tema... Es vergonzoso y realmente es una clase política que debería irse. Porque es totalmente inepta. Ahora, es preocupante lo que contás porque que ha pasado esto en la Argentina en diferentes momentos, ha pasado, ¿no? Como el uso político de diferentes cosas, no importa quién esté en el gobierno y en la oposición, es un poco como nuestra triste historia. El tema es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Porque el producto de lo que pasó, más allá de los errores propios del gobierno, es que una decisión de cuidado de la salud, una decisión sanitaria queda cuestionada, digamos. ¿Cómo se puede salir de algo así? No, claro, es muy difícil porque yo lo vengo planteando esto. Lo único que puede salvar a la sociedad argentina es la sociedad argentina. No esperemos de la clase política, de esta clase política que es absolutamente inepta. Y estoy hablando de la totalidad de la clase política, de la totalidad de este gobierno, del anterior y del anterior, y cada vez más inepta. No podemos salir a través de la clase política. Lo único que nos puede salvar es la sociedad. ¿De qué manera? Francamente no lo sé. Pero no pensemos que esta clase política esta dirigencia política nos puede salvar. Lo estamos viendo en este momento. Juegan al poder con la muerte. Es así de corta.
lo siento, pero es así de vergonzoso, es así de doloroso como argentino. Y de alguna manera nosotros también, la sociedad, somos responsables porque somos los que votamos a esta gente y no les decimos, muchachos, den el lugar al espacio de una nueva dirigencia. No estoy diciendo que se vayan todos, no soy antipolítico, creo en la política, pero no en esta dirigencia política. Ahora, eso te iba a decir, ¿no? Digamos, para no caer en la antipolítica ni en un que se vayan todos. No. También se ve una sociedad y una opinión pública, y esto es tu tema, digamos, yo no quiero opinar, pero sí lo que podés palpar con la gente que te rodea y también en los medios de comunicación es muy poca tolerancia, una grieta donde todos nos gritamos entre todos y nadie se escucha. Digamos, sí, claro. para sacar también a la clase política, ¿no? Como que es algo... Un Estado. Coincido totalmente. La sociedad, de alguna manera, y me incluyo, somos cómplices, los que estamos en los medios un poco más cómplices, participamos de la grieta, algunos tratamos de no hacerlo, pero finalmente es muy difícil. Y entonces lo que resulta es que vos tenés un 10% que odia al otro 10%, este 10% que odia al primero 10%, y el 80% de una sociedad que sea contagiado de esta grieta, pero que en realidad lo único que quiere es que alguien gobierne bien, sea del espectro del marco político que sea. A nadie le importa si son más populistas o más pro mercado. Lo que necesitamos es que se estabilice la economía, que se ordene el sistema de vacunación, que se sostenga el sistema de salud, que está totalmente en crisis, y que finalmente los argentinos tengamos un horizonte de previsibilidad de acá, no digo mucho, de acá a 5 años, sepamos cómo van a ser los próximos 5 años, 3 años en la Argentina. Esto no lo sabemos, no sabemos siquiera cómo va a ser el día de mañana. Lo que usted está mencionando, no sabemos si va a haber clases mañana, por ejemplo. A mí me preocupa mucho lo que estás diciendo, sobre todo porque si vos decís que esto es producto de un año electoral, las elecciones en principio serían octubre, noviembre, si es que se postergan, con lo cual tenemos un recorrido larguísimo en este escenario. Pero déjame que te pregunte, Elizabeth, que quería hacerte una consulta. Hola, buenas noches, Elizabeth. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte, ¿no? Porque el mensaje que queda de esta disputa política por una restricción, digo, no es inocuo. Tiene algún efecto en la sociedad, y a mí me parece que daña de alguna manera la autoridad del presidente para tomar decisiones en un contexto tan complejo. Supongo que si siguen aumentando los casos, las restricciones van a ser mayores, nadie descarta la posibilidad de una cuarentena más estricta como la que tuvimos el año pasado. Y si el mensaje de la política es yo te cuestiono la justicia y desautorizo, vuelvo atrás una decisión, ¿qué recibe la sociedad de todo eso? Recibe una sensación de caos, de desprotección, de incertidumbre, que es exactamente lo que estamos recibiendo. Por incoherencias del propio Ejecutivo, obviamente. Recordemos, hace 2 días o 3 días, el ministro de Educación y la ministra de Salud le estaban diciendo que no iba a haber cierre de escuelas, que las escuelas presencialidad era esencial. 2 horas después el presidente emite un DNU donde dice exactamente lo contrario. Eso denota una imprecisión muy grande. Pero por otro lado, cuestionar un DNU en la justicia, y que la justicia además, que está totalmente politizada, porque ese es otro problema que tenemos, es decir, la justicia está politizada y la política está judicializada. Entonces realmente es una cosa que no tiene fin, es una crisis sin fin. Y ahora, cuestionar en la justicia y que la justicia falle en contra de un DNU del presidente en medio de una pandemia, donde el presidente además tomó una medida que otros países mucho más desarrollados que nosotros tomaron, y tomaron mucho más estrictamente frente a un crecimiento de esta magnitud. Cuestionar eso es realmente no me importa lo que suceda. Pero no me importa lo que suceda si hay más o menos contagio. No me importa lo que suceda siquiera con la gobernabilidad, porque el desgaste que le produce al presidente, y no voy a defender al presidente, soy bastante crítico de esta gestión, pero el desgaste que le produce al presidente en una situación de este nivel de crisis es totalmente irresponsable también, porque es como si hubiera producido desgaste al Ejecutivo en la guerra de Malvinas. Insisto, cada 2 días tenemos la misma cantidad de muertes que Malvinas. ¿Qué es lo que más nos tiene que importar en este momento, Raúl? Lo que decís, la verdad, es crudo, pero es así. Te agradecemos muchísimo tu comunicación acá en Fuego Amigo, te esperamos nuevamente y muchas gracias. Cuando ustedes quieran, muchas gracias. Espero no haber sido demasiado crudos toda esta hora, pero bueno, es lo que pienso. Está muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno.